Hola, un gusto saludarte, bienvenido una vez más a este encuentro en donde vamos a aprender a patronar el básico de falda. Antes de comenzar, quiero compartir contigo algunas cosas. Primero es importante que conozcas las herramientas que vas a necesitar. Primeramente tenemos por acá lo que son las reglas, nuestra cinta métrica, colores y marcadores, tijera únicamente para papel, y el papel con el cual vamos a patronar. Sobre las tijeras es importante que tengas una tijera en casa que únicamente sea para cortar papel, así como tengas otra adicional que sea únicamente para cortar telas. Esto es porque así vas a garantizar que el filo de tu tijera perdure por mucho más tiempo, ya que dependiendo de la textura y de las superficies que ella corte, es que podemos medir su utilidad. ¿Okay? Entonces, importante, una tijera únicamente para el papel. Y también tenemos los colores, marcadores, incluso tizas que podemos utilizar para poder marcar los trazos. Aquí tengo colores, marcadores, eso depende también de nuestra capacidad visual y quizás si requerimos de colores más fuertes para poder ver realmente dónde estamos marcando. Esto es muy importante para que no cometamos errores al momento de unir algunos puntos. A la hora de patronar, una de las herramientas más importantes son aquellas con las cuales vas a poder plasmar las medidas en el papel. Aquí te estoy mostrando algunas de esas reglas, así como esta existen muchas más. Sin embargo, digamos que con estas son las que más tenemos a la mano y por eso son las que te estoy mostrando. ¿Ok? Importante nuestra cinta métrica porque ella nos puede ayudar a medir si no tenemos una regla lo suficientemente larga. Yo acá tengo esta, pero digamos que como no tiene las medidas completas, entonces me sirve para poder marcar. Sin embargo, con esta es que vamos a medir. Si no tienes una regla larga, también te puede servir alguna herramienta que tenga su estructura bastante definida y con la cual puedas hacer el trazo. Así también es necesario que tengas estas reglas curvas. Las puedes conseguir en cualquier papelería y ellas nos sirven para poder trazar líneas curvas, como por ejemplo en el cuello, los contornos de cadera. Sin embargo, más adelante vamos a aprender cómo usarla. Y está también esta que te estoy mostrando, que son reglas especiales de costura. Esta es una entre muchas. Si las puedes conseguir en tiendas de mercería, pues te facilitarían bastante el trabajo. Lo más importante también es tener claro nuestras medidas. En el caso de las faldas necesitamos conocer el contorno de cintura, el contorno de cadera, la altura de cadera, el largo total de nuestras faldas y medir a la altura de las rodillas. Ya vamos a ver por qué vamos a necesitar esa medida. Ahora, las medidas de cintura, de cadera, que son contornos, necesitamos dividirlos entre 4. ¿Por qué? Porque el trazo que vamos a hacer en el papel representa la cuarta parte de esa medida. Yo acá tengo mis medidas, hice la división y tengo mi resultado. A la hora de trazar en el papel, les voy a explicar cómo plasmar estas medidas en nuestros trazos. Sobre el papel que utilizaremos para hacer nuestro trazo, podemos utilizar papel craft como es este que encontramos por allí para podérselos mostrar. Sin embargo, también podemos usar papel bond, cartulina e incluso papel reciclado, siempre que este esté bien empatado, como se lo ven, con tiro, para garantizar que no se nos mueva y que pueda alterar las medidas. Entonces vamos ahora sí a comenzar. Bien, vamos entonces a comenzar. Ya extendí el papel con el cual voy a trabajar. Este papel es bastante angosto, sin embargo, se adapta a la necesidad que tenemos en el momento por las medidas. Sin embargo, utilicemos este papel cuya extensión hacia el ancho sea un poco mayor para poderlo trabajar bien. Okay, yo empaté mi papel porque tenía 2, asegurándome siempre de que no se mueva. Entonces, debemos comenzar para hacer el patrón realizando 2 líneas. Una en paralelo horizontal, ¿ok? De aproximadamente 3 centímetros. Ya les voy a explicar más adelante por qué ha de ser de 3 centímetros. ¿Ok? Asegurarnos que esté bien. Si no estamos seguras, entonces medimos la parte de abajo para estar bien segura de que realmente son 3 centímetros. Y pasamos una línea dejando 2 centímetros en la parte de arriba.
esta es la primera línea. La segunda la vamos a trazar en paralelo a la parte vertical. En este caso, la vertical que es de acuerdo a mi posición. Y extendemos una línea, ellas no llevan medidas, son unas líneas guías. Y bueno, podemos prolongarle la extensión de papel. Bien, ya tenemos nuestras primeras líneas. Algo que es importante es la forma en la que nos vamos a ubicar al momento de realizar nuestro patrón. Tenemos que tener en cuenta que la parte superior de nuestro patrón irá hacia el lado izquierdo, considerando que somos derechas porque nuestros trazos irán en esta dirección, y pues hacia nuestro lado derecho iría lo que sería la parte inferior de nuestra pieza. ¿Okay? Ahora bien, de la intersección entre las líneas que he hecho nace el punto 1, que es este punto que está acá. Si nos podemos acercar, de aquí sale nuestro punto 1. ¿Okay? Y de allí vamos a comenzar a hacer los trazos. Vamos a comenzar primero con los trazos horizontales. Vamos a marcar del punto 1 hacia abajo la altura de cadera, que en este caso, ¿verdad?, de acuerdo a las medidas que tenemos, es de 24 centímetros. Ubicamos del punto 1 hacia abajo 24 centímetros y en esa medida hacemos un punto. De acá vamos a prolongar una línea hacia el extremo. Para asegurar que esté derecha, nos vamos a este extremo, marcamos 24, ¿okay? Marcamos 24, hacemos un punto y trazamos nuestra línea. Bien, aquí nace nuestro punto 2. Bien, y desde el mismo punto 1 hacia abajo nos prolongamos para poder entonces trazar nuestro largo total. El largo total va a ir desde el punto 1, no desde el borde. ¿Okay? Ya aquí estamos marcando el inicio de nuestro patrón. Entonces desde allí es que prolongamos hacia abajo para marcar el largo total de nuestra falda, que en este caso, de acuerdo a las medidas que tenemos, es de 61. Donde esté 61, marcamos. ¿Okay? Igual nos extendemos hacia el otro lado y donde esté 61, marcamos. ¿Okay? Como pueden ver, aquí me faltó, entonces extendemos la línea. Es importante que al momento de trazar cuenten con un espacio bastante amplio. ¿Okay? Y trazamos nuestra línea. Esto va a ser nuestro largo de falda. Y aquí estamos marcando el punto 3. Bien. Ahora marcaremos los contornos. Del punto 1 hacia el extremo vamos a marcar el contorno de cintura. Nuestro contorno de cintura es 65. Dividido entre 4 nos da 16.25. Cuando nos dan estos decimales debemos redondear, ¿vale? Para poder hacer mucho más fácil nuestra costura. Entonces, si es 25, es mejor llevarlo a 16.50 o 16.5. ¿Cómo saber hacia dónde vamos a aproximar el número? Depende de nuestra tela. Si nuestra tela estira, podemos dejarlo en 16, ¿ok? Porque la prolongación de la tela va a permitir que se amolde al cuerpo. Ahora, si nuestra tela no estira, entonces mejor redondeémoslo a 16.5 o incluso a 17. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, vamos a usar una tela que no estira y vamos a redondearlo a 16.5 porque consideramos que en este caso es suficiente. Entonces, nos vamos del punto 1 hacia acá y marcamos 16.5. ¿Okay? Ahí nace nuestro punto 4. Ahora, aquí está marcado ya nuestro contorno de cintura.
Por una regla general, voy a extender 3 centímetros un poco más allá, es porque de allí va a nacer nuestra pinza. Entonces, marcamos 3 centímetros y aquí sería entonces nuestro contorno de cintura más 3 centímetros para la pinza. ¿Por qué requerimos nosotros colocar pinzas a nuestras prendas? Porque las telas están diseñadas a través de hilos que se entrecruzan, ellos van de manera horizontal o vertical. ¿Okay? Cuando necesitamos amoldar a nuestro cuerpo, muchas veces la dirección de los hilos quieren es seguir con su naturaleza, es decir, o van en líneas horizontales o verticales. En cambio, cuando nosotros colocamos pinzas, la tela hace esto. Si esta es nuestra tela, nuestra fracción de tela, hacemos una ligera inclinación y obligamos a que la naturaleza de los... Bien, discúlpenos la interrupción. Entonces explicábamos que hacemos que la naturaleza de los hilos se amolden a la anatomía del cuerpo, que en este caso pues es curvo, ¿sí? Porque estamos yéndonos de la cadera hacia la cintura. Entonces por eso es necesario hacer las pinzas. Ahora, si trabajamos con telas elásticas, no es necesario colocar las pinzas, porque pues la naturaleza de la tela, ella fácilmente se amolda. Bien, es por eso que debemos dejar esos 3 centímetros. Yo lo estoy haciendo porque, como les dije, voy a trabajar sobre una tela rígida. ¿Okay? Entonces marqué mis 3 centímetros. Esa es una regla que no debemos olvidar. Ahora bien, vamos entonces a marcar nuestro contorno de cadera. ¿Okay? Nuestro contorno de cadera, que en este caso nos muestra que es 22.5. Como digamos que es un número ya casi entero, entonces lo marcamos directamente sobre nuestra línea de cadera, que es esta. ¿Okay? Bien, 22.5. Yo lo voy a llevar a 23. Y aquí nace nuestro punto 6. Es aquí donde vamos a necesitar entonces nuestras reglas curvas, porque las reglas curvas es las que nos va a poder permitir marcar las curvas de nuestro cuerpo. Entonces, con esta regla que está acá, nosotros nos ubicamos en el punto 6 hasta el punto 5, ¿ok? Hasta el punto 5. De esta manera, por la curva más amplia. Bien. Voy entonces a posicionar mi curva. Y de aquí nos dejamos ir. ¿Okay? Aquí nace entonces esta parte de nuestro patrón, pues que irá a ajustar nuestra figura. De acá hacia abajo, si es una falda recta, volvemos a marcar la medida de contorno de cadera en la parte final, ¿ok? Si nosotros queremos hacer una falda tipo tubito, es decir, que se ajusta un poco más, entonces debemos tomar esta medida, que les voy a pasar una imagen de cómo tomarla. Ya la tengo acá, 55, tengo que dividirlo entre 4, porque estamos hablando de que nuestro patrón abarque 1/4 de nuestras medidas. Y me da un total de 13.75. Eso es lo que nos va a indicar dónde termina el ancho de nuestras rodillas. Entonces, 13.75 yo lo voy a llevar a 14. Marco 14. Hago una ligera punta aquí. Hasta acá va el ancho de la rodilla de la persona. Si lo hago acá, pues la persona no podría caminar. Ya lo que nos permite determinar desde este punto es qué tan estrecho queremos entonces nuestra falda. Recordemos que la falda tubito, ella va del ancho de nuestras caderas y se va cerrando a medida que se prolonga hacia nuestras rodillas. Entonces acá yo voy a dejar, ¿ok? Digamos, entre lo que es el ancho de nuestras caderas, que dijimos que es 23. Bien, continuando entonces, explicábamos que ya he marcado nuestra línea, nuestro punto en donde nos indica dónde termina entonces el ancho de rodilla de la persona. Entonces, como yo lo hago, ubico la misma medida de cadera, ¿okay? Que es la que me permitiría hacer una falda recta.
Y la mitad entre la línea de cadera y el ancho de rodillas es lo que voy a adentrarme para poder hacer mi falda tubo. Aquí lo hemos marcado y me prolongo acá. Bien, este sería nuestro patrón de una falda tipo tubo. Okay, si la quisiéramos recta, lo que debemos hacer es desde nuestra línea de cadera, lo voy a hacer en una línea intermitente, solamente para mostrarles. ¿Ok? Una línea recta y entonces tenemos allí una falda recta. ¿Ok? Entonces, acá tenemos las dos formas de hacer. Bien, voy a hacer un pequeño repaso de lo que hemos hecho hasta ahora por si acaso confundí algunos términos. Dijimos entonces que lo primero que tenemos que hacer es hacer dos líneas, ¿ok? Una que se prolongue hacia la parte horizontal, hablando de nuestra posición, y la vertical, ¿ok? Aquí será el punto 1 y de allí vamos entonces a medir la altura de cadera, ¿ok? Aquí va la altura de cadera. Del punto 1 hacia donde marquemos la altura de cadera, que en este caso es 24, hacemos un punto. Esa misma medida la vamos a hacer desde la línea, ¿verdad? La primera línea que marcamos hasta donde midamos 24, marcamos otro punto y pasamos una línea. Luego medimos nuevamente desde el punto 1, nos prolongamos hacia donde nos marque los centímetros que necesitamos para el largo total de la falda y hacemos un punto. Nos vamos al otro extremo y volvemos a hacer lo mismo para pasar nuestra línea y que quede paralela. ¿Okay? Ya teniendo estas dos líneas, comenzamos entonces a trazar nuestras medidas de contornos. Del punto 1, prolongándonos hacia la parte derecha, vamos a medir el contorno de cintura, una cuarta parte de ese contorno. De esta medida nos prolongamos 3 centímetros. Estos 3 centímetros es una regla estándar, pues digamos que una medida que ya está definida así. Entonces medimos 3 centímetros y nace nuestro punto 5. Luego nos vamos a donde marcamos la altura de la cadera, que prolongamos una línea, y sobre esa línea vamos a marcar el ancho de cadera, una cuarta parte. Marcamos entonces allí nuestro punto donde nos mide los centímetros, ¿verdad? Que en este caso dijimos que son 23, y marcamos. Luego vamos a unir con una línea curva los puntos 5 y 6, es decir, el punto de cintura con el de cadera. Bien, ahora decíamos que sobre la línea que marca el largo total de falda, entonces vamos a marcar lo que sería el ancho de nuestra falda en la parte final. Entonces, si queremos una falda recta, lo que debemos hacer es prolongar la medida de cadera. Y la falda nos quedará recta, es decir, que de nuestras caderas hacia abajo en una línea. Que digamos que es el básico de falda, pues el más común.
Si queremos realizar una falda tubito, que es como la que vamos a realizar, pues marcamos el ancho de rodillas, que decíamos entonces que es 1/4 de esa medida, y marcamos el ancho de cadera, y entre esa medida definimos qué tanto queremos adentrarnos para hacer nuestra falda tubito, teniendo en cuenta que la medida que nosotros marquemos desde este punto, que es el ancho de rodillas, para acá, es el espacio que va a quedar. ¿Ve? Entonces acá nos va a quedar, por ejemplo, bastante cerradito. Si lo queremos más amplio, pues no nos adentremos tanto. ¿Okay? Vamos abriendo un poco más. Entonces, ya teniendo claro esta primera parte, vamos entonces a continuación a explicarles cómo vamos a realizar las pinzas. Bien, ahora sí les vamos a explicar cómo hacer nuestras pinzas, porque tenemos un excedente en tela acá que hemos dejado precisamente para eso. Vamos a ubicarnos, ¿verdad?, en la medida que nos está dando en el contorno de cintura. Marcamos entonces la mitad y donde nos dé hacemos un punto. Esa misma medida la vamos entonces a marcar en la línea del contorno de cadera. Hacemos un punto y prolongamos una línea. ¿Sí? Bien. De la línea de cadera hacia arriba vamos a medir 8 centímetros. Estos 8 centímetros, al igual que los 3, es una medida estándar. Siempre va a ser esa medida. Y marcamos. ¿Ok? Bien. Ahora, para poder continuar con nuestra pinza, vamos entonces de 1 hacia abajo medir 2 centímetros. Estos 2 centímetros son una medida estándar. Eso no podemos olvidarlo. Los 2 centímetros, 8 centímetros y estos 3 centímetros son medidas estándar. Donde marcamos estos 2 centímetros, vamos a marcar una línea curva. Usamos nuestra regla curva, ¿verdad?, de la cadera hasta acá. ¿Ok? Esta línea curva. Bien. Entonces, donde hay esta intersección, vamos a marcar 1.5 hacia este lado y 1.5 hacia este lado. ¿Okay? Para que nos dé los 3 centímetros. Y de aquí vamos a hacer la pinza hacia abajo. ¿Okay? Yo la voy a hacer así. Y aquí está nuestra pinza. Con esto vamos a poder restar los 3 centímetros que sumamos acá. Bien. Ahora, teniendo claro cómo hacer nuestra pinza, vamos a poder entonces explicar cómo hacer la parte trasera del patrón de falda básico. Se hace realmente exactamente igual. La única diferencia es que la pinza se prolonga más. Por lo tanto, en vez de subir 8 centímetros desde la línea de cadera hacia arriba, solo subimos 4. ¿Okay? Solo subimos 4 y a partir de acá es que marcamos la pinza. Voy aquí a marcarlo con el color rojo, espero que lo puedan ver. ¿Okay? Aquí estamos marcando entonces la pinza, ¿ok? Aquí debe empatar con este punto que nos da los 1.5. La pinza trasera es color rojo y la pinza delantera color negro. Porque, como hemos estado informándole, la pinza delantera es mucho más corta. En cambio, la pinza trasera es mucho más larga. Por eso no subimos tanto.
Como le hemos dicho, tanto el patrón delantero como el trasero de falda es realmente muy similar, con estas únicas diferencias. Hay otra, digamos, otra diferencia que se va a marcar, pero es a la hora de poder llevar este patrón a la tela. En la forma de cortar sí vamos a ver alguna ligera diferencia, pero hasta acá el proceso pues va a ser el mismo, tomando en consideración esta única variación. Bien, recuerda que el patrón que estamos realizando tiene las medidas exactas de la anatomía pues, de la persona para la cual estamos haciendo esta falda. Por lo tanto, a la hora de cortar nuestro patrón, deja siempre 2 centímetros, ¿verdad? Hacia los costados, 1 centímetro hacia la parte superior y 4 centímetros hacia la parte inferior. Esto para poder dejar los márgenes que nos servirán después para la costura. Si cortamos el patrón así como está y nuestra tela es rígida, nos va a faltar centímetros para